Gracias al Memorial de América Latina en San Pablo por la invitación a responder esta pregunta. ¿Qué significa ser latino? Esa pregunta naturalmente puede ser respondida de muchas formas dependiendo de los grupos, de los individuos. Pero en cualquier caso, incluso si evitamos una definición enciclopedia, que es lo primero que se nos ocurre hacer siempre, yo diría que antes que una autocelebración debemos ir a un cambio. Y en este preciso momento del mundo necesitamos mover el foco al menos de la obsesiva búsqueda de la identidad, que es viejísima obviamente, hacia una problematización, es decir, un reemplazo de la identidad por conciencia. Que la conciencia obviamente incluye también la identidad, pero es mucho más amplia y es menos autocelebratoria y es un poco más autocrítica y es más compleja naturalmente. El problema de las identidades ha llegado a un punto, a un callejón sin salida. Fue necesario, pero además también desde el siglo XIX fue una creación básicamente, o una obsesión, en el caso de las nuevas repúblicas latinoamericanas, del romanticismo. Los intelectuales románticos, que básicamente en gran medida escribieron las constituciones y en base a la constitución neoclásica de Estados Unidos, pero no importa, eso fue algo después. Y la búsqueda de la identidad fue una obsesión. ¿Por qué? Porque se necesitaba crear un individuo llamado República X. Y la paradoja fue que pasamos de una idea de unión de la patria grande a una permanente fragmentación, a la búsqueda de esa identidad del individuo diferente del resto. Y así surgieron repúblicas y republiquetas, algunas repúblicas bananeras muy fáciles de dominar y además de transculturizar fácilmente por las grandes potencias y las grandes empresas, como ya sabemos. Entonces, el problema de la identidad es que se basa básicamente en una confirmación casi religiosa, como el patriotismo, por ejemplo, que es puramente emocional. En cierta medida sirvió en algún momento de lucha por la independencia, por la descolonización, como reivindicación, como autoafirmación, está bien. Pero luego, que también fue una autorreivindicación, una autoafirmación de grupos minoritarios, sexuales, raciales y de otro tipo, que estaban legítimamente luchando por su liberación. No por la abstracción de la libertad, sino por la concreción de una liberación. Pero todo eso fue secuestrado, especialmente en las últimas décadas, o en la última década, para hacerla superficial, muy superficial. El feminismo y todos los otros grupos se fueron diluyendo en una especie de cosmética. En el caso del racismo, cuando analizamos hace 20 años la importancia del lenguaje como, como instrumento político y de transferencia y de lucha cultural, que es importante, pero se terminó reduciendo a un tic, es decir, no digas esta palabra, no digas aquella, no hagas esta broma, no, esto, todo un mar de tabúes que no sirvió para la liberación de nadie, sino para la demonización y el uso de los oponentes, que es lo que se ha hecho en las últimas décadas y por algo luego las opciones más agresivas de la derecha conservadora mundial ha ido ganando terreno. Entonces, creo que, de hecho, ahí en San Pablo ustedes conocen muy bien, o en Brasil, bueno, en América Latina en realidad, en todo el pensamiento de Paulo Freire. Él hablaba de una concientización, y eso, al mismo tiempo, la concientización requiere una problematización. Pero una problematización desde un punto de vista específico, concreto. No es una conciencia abstracta, metafísica, es una conciencia de lugar, conciencia de migrante, conciencia de latino, eso incluiría la discusión identitaria, conciencia de mujer, conciencia de negro, conciencia de blanco, conciencia de clase, que ha sido tan demonizada, pero es una realidad brutal en este momento. Por eso yo preferiría cambiar el foco del debate, si es que se puede, y pasarlo del problema de la identidad al problema de la conciencia. Además, recordemos que el mismo término latino como hispano son invenciones del gobierno de Estados Unidos, bastante recientes. Es cierto que la idea de América Latina es francesa, ya hace décadas que hablamos sobre eso, pero también los términos latino en sí mismo
para definir un grupo étnico, porque eso, bueno, esa es la base cultural de Estados Unidos, la clasificación racial y étnica. Entonces, muchos de aquellos latinoamericanos, para tomar ese término y no problematizar cada palabra que usamos, los latinoamericanos que venimos de América del Sur, de América Central, llegamos a Estados Unidos, nos encontramos con esa sorpresa de que éramos latinos. Nunca nos sentimos, no había una identidad latina desde nuestro punto de vista. Pero claro, después de un tiempo uno va absorbiendo y se va metiendo en esa cajita. ¿Para qué? Bueno, para reivindicar a aquellos que consideramos que están siendo injustamente tratados, que no tienen todos los mismos derechos o que son criminalizados, por ejemplo. Entonces es una trinchera útil, pero al mismo tiempo fue una trinchera cavada por el otro. Así como Latinoamérica o América Latina fue una ingeniería francesa, de la misma forma el concepto latino hispano básicamente, aunque las palabras existían antes, obviamente, aunque los términos son muy antiguos, el uso y significación es muy reciente, de los años 60, 70 básicamente, impuesto o creado y luego impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Y ahí aparecen toda una serie de construcciones artificiales, como toda identidad. En gran medida son productos culturales que a veces son producto de una ingeniería cultural y social y a veces son más espontáneas a través de siglos. Evidentemente que en este caso no estamos hablando de siglos, sino de décadas. Y entonces otra vez nos reconocemos en la mirada del otro y nos identificamos según el otro. Y ese otro siempre es el poderoso, aquel que tiene el poder de decir, de dictar, de establecer y de clasificar. Algo que siempre fue muy funcional para el poder. Ya desde el siglo XVIII, los gobernadores en Estados Unidos, antes incluso de que se creara Estados Unidos en 1776, ya lo tenían conscientemente muy claro. Debemos crear odio entre las razas inferiores, incluida los blancos, es decir, indios, negros y blancos, pobres, por una razón estratégica, para aquello que se sabía desde la antigua Grecia, divide y gobernarás. Ellos lo tenían muy claro, eso es una conciencia de clase, conciencia de poder y estrategia al mismo tiempo. Y bueno, los otros de abajo, incluso los esclavos, adoptaron esa visión del amo y la convirtieron en su identidad. Por lo tanto, creo que la obsesión tanto nacional como individual de la identidad que somos, en gran medida es artificial. No deberíamos preocuparnos tanto por eso. Es algo que surge espontáneamente y además tiene el peligro, si la sacralizamos, de convertirse en un saco de fuerza conservadora. Diferente es la conciencia de ser y de estar, la conciencia del significado propio y ajeno. Eso es mucho más diferente, es mucho más flexible y es mucho más autocrítico o revelador.